El plan de vacunación entró en fases de turbulencias. En Argentina se produce el principio activo en el laboratorio en Garín, pero las dosis siguen faltando. Estamos en comunicación con el doctor Medardo Ávila Vázquez, es pediatra y neonatólogo, trabaja en Médicos de Pueblos Fumigados y es firmante de una carta recientemente dirigida al presidente junto a científicos y personalidades de la salud. Buenos días, doctor, gracias por la comunicación. No, buen día, gracias a ustedes, no hay problema. Aquí Tomás Máscolo, Lucía Ortega y Leo Améndola lo saludan. Usted es firmante junto a otras 200 personalidades y organizaciones de la salud de una carta frente a un reclamo a la presidencia del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el planteo que hicieron? Sí, bueno, lo que estamos reclamando, esto lo hicimos en marzo, en la segunda quincena de marzo, es que las vacunas que necesitábamos urgentemente antes de que la segunda ola explotara en nuestro país, como ya está pasando, lo que estábamos reclamando es que se pusieran a disposición de la población esa cantidad enorme de vacunas que está fabricando Hugo Sigman en Garín y que se están enviando a Estados Unidos y se están perdiendo, ¿no? Había un contrato firmado por el gobierno con AstraZeneca y con Hugo Sigman. Inclusive se había pagado el 60% de ese contrato, que son casi 50 millones de dólares, con los cuales ellos armaron todo el sistema para fabricar las vacunas, y desde la segunda quincena de enero se envían semanalmente 6 millones de dosis hacia el hemisferio norte, que se tenían que haber puesto a disposición de la población argentina en los primeros días de marzo. Sin embargo, sin ningún tipo de explicación, esas dosis no están disponibles. El gobierno fue estafado, pero más allá de ser estafado, los argentinos nos quedamos sin posibilidad de vacunar a 16 millones de personas, que son las que tienen mayor riesgo, y estamos usando pequeñísimas cantidades de dosis que conseguimos de los rusos y los chinos, y hoy tenemos 5 o 6 millones de personas que han recibido una dosis de vacuna, cuando tenemos 16 millones de personas entre enfermos, hipertensos, obesos, diabéticos, y después el universo de los mayores de 60 años, más los maestros, que son 1.400.000 maestros, que hubiéramos necesitado vacunar, ya tenerlos vacunados al día de hoy, y eso no pasó porque, bueno, un empresario inescrupuloso, como habitualmente son los empresarios que solo están visualizando la posibilidad de hacer mejores negocios y aumentar sus ganancias, nos estafó. Como antes nos estafó Pfizer, en el sentido de que usó a los argentinos para probar su vacuna, en 4.500 voluntarios argentinos, durante el segundo semestre del año pasado, y con el compromiso de que nos iba a entregar, iba a firmar un convenio con Argentina para proveernos de la vacuna de Pfizer, y tampoco se cumplió. Usaron nuestros voluntarios y no se cumplió. Lo más terrible es que hay muchísimos países del mundo, de los países pobres, sobre todo el hemisferio sur, que no tenemos vacunas, pero lo más ridículo es que Argentina tiene las vacunas. Nosotros en nuestro país se están fabricando las vacunas, semanalmente se envían, ya se han enviado más de 40 millones de dosis al exterior, que se podrían envasar y se podrían utilizar en nuestra población. Es indispensable que esas dosis, esas vacunas dejen de fugarse del país y que sean envasadas y sean aplicadas en los argentinos. Medardo, Y eso no pasa. Sí. esto que vos estás comentando de la posibilidad del envasado de vacunas en nuestro país, ¿qué herramientas tiene nuestro país concretamente, dónde se podría hacer, ¿no? para evitar que se transporten a México? Mirá, nuestro país tiene una industria farmacéutica muy grande. Nosotros acá, en los centros de salud, en los hospitales, usamos todos medicamentos que es en la industria argentina, aunque sabemos que las drogas, desde la adrenalina, la dexametasona, la insulina, casi el 90% de las drogas son fabricadas en el extranjero. Los laboratorios en nuestro país compran como bulk, como en grandes cantidades esas drogas y las envasan. Nuestra industria farmacéutica es una industria
fraccionadora y envasadora de fármacos, tanto en comprimidos como en inyectables. O sea que tenemos esa capacidad para envasarla. Claramente tenemos. En las primeras semanas de enero, 3 empresas argentinas se dirigieron por nota al Ministerio de Salud de la Nación, diciéndole que ellos tenían capacidad para envasar esas vacunas, y después hay laboratorios y fábricas públicas que tienen una cierta capacidad para envasar y tienen la capacidad técnica en el sentido de tener los profesionales que tienen el conocimiento como para hacerlo, como ser el laboratorio de hemoderivados de la Universidad de Córdoba, donde yo soy docente en la Facultad de Medicina. Nuestro laboratorio de hemoderivados envasa por día 6.000 viales de productos biológicos endovenosos. Si esos 6.000 viales fueran de 5 mililitros con 5 vacunas, en 10 días podríamos envasar 300.000 dosis. O sea, hay posibilidades de resolverlo si existiera la voluntad. ¿Cuál es el problema? El Ministerio de Salud es un ministerio de Sigman. La ministra es una agente de los laboratorios de vacunas que está en el ministerio del año 2007, garantizando las ventas y las compras del Ministerio de Salud hacia los laboratorios, teledirigiendo las compras. Y ahora esa señora, Bisotti, es la ministra. Y la jefa de gabinete, que en realidad es la jefa de ella, es la señora Sonia Tarragona, que era la directora general de la fundación de Sigman. O sea, los que tienen que resolver este problema, que es la funcionaria del Ministerio de Salud, son las que no lo quieren hacer, por eso no se hace y no se busca soluciones, ¿no? Claramente ellas están protegiendo la fuga de vacunas hacia el exterior porque están ganando mucho dinero. Imagínate esa vacuna que está fabricando Argentina, están aplicando al mejor postor en el mundo. Hay una guerra de vacunas en el mundo, los países están desesperados. Acordate, Alemania tiene nada más que el 15% de la población vacunada, Italia tiene el 12%, España tiene el 13%, todos esos países están buscando comprar vacunas a quien se las pueda vender, y ahí es donde están las vacunas argentinas que están fugadas. Bien, estamos entrevistando al doctor Medardo Ávila Vázquez. Leo. Doctor, buenos días. Leonardo Méndola le habla. Bueno, por un lado es la proyección de la ganancia también que le va a significar esto a AstraZeneca, con lo que usted planteaba recién, es significativa, ¿no? El lobby y este aspecto del lobby farmacéutico también en el Estado. ¿Ustedes conocen, porque esto trascendió en la prensa, ustedes conocen de otros ejemplos en otros países productores de vacunas que han avanzado en dejar de exportar los principios activos para garantizar una producción y una vacunación de su población? Sí, totalmente. Conocemos varias situaciones extraordinarias, como ser el 4 de marzo pasó un cargamento de vacunas, 500.000 dosis de vacunas por Italia, que iban rumbo a Australia, e Italia, el gobierno italiano, incautó esas vacunas y se las puso a los italianos. Vacunas que no eran de ellos, pero dijo, a nosotros nos están estafando, no nos están entregando las vacunas que se comprometieron y que ya pagamos, y estas vacunas que pasan por acá, quedan acá. O sea, en una actitud de soberanía, ¿viste? De soberanía sanitaria, lejos del colonialismo que predomina en el pensamiento y en las acciones de nuestros funcionarios. Y por otro lado, en la misma Unión Europea ha resuelto de que de las vacunas que se fabrican dentro de la Unión Europea no se exportan más, porque hasta ahora también se les fugaban la mayor cantidad, sobre todo hacia Gran Bretaña. El Reino Unido tiene en este momento casi el 60% de su población vacunada y ha podido hacer un acaparamiento de las dosis de vacuna, inclusive utilizando vacunas fabricadas en Holanda y en Bélgica. Entonces la Unión Europea ha cerrado la exportación de vacunas hasta que no tenga vacunada su población. Otro país que es un gran productor de vacunas es India, ¿no? India tiene laboratorios muy fuertes de medicamentos y de vacunas. Bueno, India también tiene un porcentaje de vacunación de su población bajísimo, que solamente llega al 3%, y estaba inclusive enviando vacunas del programa COVAX
donde fabrican con fondos de solidaridad internacional de la OMS, distribuían vacunas de Oxford, de AstraZeneca. Bueno, esas vacunas ha decidido la India no dejar que salgan más de la India hasta que puedan tener una buena tasa de aplicación en su población. O sea, claramente los países que tienen las vacunas, que las fabrican, las están utilizando en su población y han restringido, porque la segunda ola en los países del hemisferio norte no se dio, siguió produciendo una gran cantidad de casos. Y bueno, en el hemisferio sur la situación es desesperante. O sea, nosotros hoy en día estamos viéndonos en la obligación de hacer un cierre de actividades, de escuelas, de los transportes públicos, las actividades laborales, porque si no, no vamos a poder atender a la cantidad de pacientes que empiezan a llegar a los centros de salud. Desgraciadamente van a morir en las veredas si no logramos disminuir la tasa de transmisión, y no tendríamos que estar en esta situación si hubiéramos contado con las vacunas y si contáramos con las vacunas que se están fugando de nuestro país. Medardo, bueno, recordamos que estamos hablando con Medardo Ávila Vázquez. Vos recién hablabas de la cuestión de la soberanía sanitaria, ¿no? ¿Por qué te parece que ya en el acuerdo con AstraZeneca se incluyó en un principio que el envasado iba a ser en México y no en Argentina? Porque de eso tampoco hay mucha información sobre eso, y tampoco la propia AstraZeneca, ni Sigman, ni el laboratorio de acá está arrojando información sobre eso. ¿Por qué el contrato, digamos, incluyó desde un principio ese envasado en México? Y era algo muy extraño. Esto lo vimos en octubre, noviembre, y nos parecía absolutamente raro e injustificado que se planteara el envasado en México. De todas maneras, se daba en marco de una situación muy especial, ¿no? La vacuna de Oxford, porque la vacuna de AstraZeneca en realidad es de Oxford, y es desarrollada en el 97% con fondos públicos. El 97% de la inversión de la vacuna es pública. Entonces, Oxford busca asociarse con una empresa multinacional que le pudiera garantizar que la vacuna se produciría a escala mundial y esté disponible. Entonces pone dos condiciones Oxford, la Universidad de Oxford, a su socio, que en el primer momento era Glaxo, pero Glaxo no aceptó las condiciones y terminó asociándose con AstraZeneca. La primera condición es que la vacuna solamente podía valer o venderse a un precio que solamente triplicara el costo de fabricación. Por eso la vacuna vale $4, ¿no? Entonces, vos fijate que la vacuna de Pfizer vale casi $30, la de Moderna 40, Sputnik anda en realidad de 20, las chinas están en 20, $15. O sea, las vacunas valen $1 de costo o menos, ¿no? Claro. Y la tasa de ganancia que le puso un límite Oxford a AstraZeneca, que solo podía ser el triple del valor. Por eso es la vacuna más barata y por eso también es muy criticada por el resto de las empresas. Y la otra condición que le puso, que es muy interesante, es que la vacuna se tenía que fabricar en todos los continentes para que esté disponible, porque sabía Oxford de que si la fabricaban solamente en Europa o en Estados Unidos, iba a ser acaparada por esos gobiernos, por esos países, y no iba a llegar nunca a los países, al pueblo del sur. Entonces se tenía que fabricar en todos los continentes. Entonces para América Latina, AstraZeneca arma esta sociedad tan espuria con Sigman y con Carlos Slim. O sea, ellos ahí cumplían las condiciones, pero se robaron las vacunas, porque no es cierto que no se puedan envasar en México, porque México, también otra empresa mexicana, está envasando en México vacunas chinas, que tienen un convenio con un laboratorio chino, y está envasando por semana millones de dosis de vacunas chinas. O sea que los frasquitos de vidrio, los filtritos y toda la giladita que hace falta para envasar la vacuna está disponible en México, como está disponible en Argentina, ¿no? Si te pones las pilas, porque tampoco necesitamos hoy estar envasando ampollas de otros medicamentos que podemos relegar en algún momento para estar fabricando las vacunas que necesitábamos tener disponible hace 15 días, necesitamos tener disponible 15 millones de dosis. Esa es la realidad. Se armó un dispositivo en el marco de un planteo, supuestamente, un planteo filantrópico dentro del capitalismo,
pero dentro del mismo capitalismo lo desvirtuaron y robaron y impidieron que se cumpliera el objetivo de AstraZeneca, de Oxford, que era de que la vacuna esté disponible en América Latina, porque empresarios latinoamericanos se la robaron y la están vendiendo al mejor postor, y el mejor postor no son los gobiernos latinoamericanos, que ya la pagamos, o sea, ya le pagamos la vacuna y ya la revendieron a otra gente. Nos la van a entregar en septiembre, en agosto, cuando ya tengamos las terapias intensivas llenas de muertos, y contemos más de 1000 muertos por día, realmente. Esa es la situación que estamos por vivir. Estamos en una entrevista Doctor. con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Leo. Sí, doctor, usted ahora recién planteaba en octubre llegará algo. ¿Hay perspectivas y las versiones que vuelven a circular es que quizás en esta semana ahora llegaría una primera entrega? ¿A usted le parece que todo eso por el momento quedan las palabras? Mira, Biden tiene, en Estados Unidos están las vacunas que Sigmar mandó para envasar allá, y de allá se están distribuyendo con criterio de mercado. Los mexicanos también, como el resto de los países de Latinoamérica, quedamos atrapados sin provisión de vacunas. El gobierno de López Obrador tuvo que acordar con Biden que Biden le mandara vacunas AstraZeneca a Argentina, envasadas en un laboratorio de Alabama, en Estados Unidos, pero la condición fue de que el gobierno de López Obrador se obligara a restringir el tráfico de personas inmigrantes de la frontera hondureña a México. O sea que está haciendo como una diplomacia de la vacuna, obligándolo a los países a adecuarse a los requerimientos de Estados Unidos. También ahora, durante los últimos días, circularon versiones, porque han venido enviados del gobierno de Biden a la Argentina a hablar con funcionarios y con nuestro presidente, también de que Estados Unidos podría llegar a enviarnos vacunas, porque Estados Unidos tiene una cantidad, se calcula que hay 300 millones de vacunas en Estados Unidos que no se están utilizando. Entonces se están planteando ver cómo usan esa vacuna a cambio de obligar a los gobiernos a aceptar algunas decisiones, ¿no? Entonces te estaba hablando de que Biden nos mandaría las vacunas, que son las vacunas nuestras, que están acá en Provincia de Buenos Aires, y que este gobierno, que tiene miedo de todo, es incapaz de garantizar la salud de la población y la provisión de vacunas, realmente, porque tiene metido dentro de los ministerios funcionarios que son gerentes de las empresas del laboratorio de medicamentos. Estamos en una entrevista con el doctor Medardo Ávila Vázquez. ¿Algo para cerrar, doctor? No, que ya lamentablemente acá en los equipos de salud la situación es de desilusión. Nosotros por suerte estamos vacunados, pero vemos que una enorme cantidad de la población no tiene la protección de la vacuna, que tampoco estamos absolutamente seguros de que esta vacuna es una garantía, pero es lo único que tenemos a mano como para buscar algún nivel de protección. Y bueno, y ahora nos encontramos ante una segunda ola que empieza a castigarnos y vemos realmente que hay una disputa ridícula, partidaria, cuando no se pone en el centro de los hechos el problema de la salud y de la vida de las personas, ¿no? Acá quieren anteponer economía con salud, cuando sin salud y sin vida no hay economía que funcione. O sea, eso tengámoslo en claro, salvo que predomine una idea de que el capital tiene vida por sí mismo y que hay que mantener su capacidad de reproducción a pesar de que se estén muriendo miles y miles de personas. Nosotros creemos de que es necesario en este momento aumentar con las restricciones de circulación y de contacto para disminuir, en alguna medida, achatar la ola de contagio, y que el gobierno tiene la obligación de garantizar la vida socioeconómica de las personas, y para eso tiene que generar los fondos de donde sea, dejar de pagar la deuda, aplicar políticas impositivas a los ricos, como el mismo Papa Francisco está planteando, o que inclusive hay declaración del Fondo Monetario, o políticas que lleva adelante hasta Angela Merkel, que no es que cobra un impuesto, una cuota, una sola vez extraordinaria a los ricos, sino que le cobra mensualmente a los ricos impuestos suficientes como para poder garantizar el funcionamiento del salud y
y el sostén social de la población. Entonces creemos que tenemos que avanzar en ese sentido, cerrar las escuelas. Yo soy docente de la Facultad de Medicina, nosotros tenemos clases virtuales, ¿no? Tenemos clases virtuales y no puede ser que los niños sigan yendo a la escuela, vayan en esos colectivos, en el transporte público, atestado de gente, igual que los trabajadores. Realmente creemos que en este momento la de las vacunas ya fue, ya perdimos la oportunidad de vacunar, nos estafaron y el gobierno, digamos, jugó en una forma realmente lamentable en esta situación de las vacunas, pero ahora también necesitamos de alguna manera asumir que estamos ante un gran riesgo. 30.000 enfermos por día significan entre 600 y 900 muertos por COVID entre esas personas, ¿no? O sea, tengamos en cuenta lo que está pasando. Muy claro, doctor. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Producción y envasado nacional de vacunas con el doctor Melardo Ávila Vázquez.